así es. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto poder saludarles una vez más a través de esta transmisión que por gracia de Dios llevamos a cabo todos los jueves. Cada jueves a las 8 de la noche en punto es cuando comenzamos a transmitir en vivo a través del Facebook Live o a través también de las redes sociales, del YouTube. Y el canal de YouTube es Joed Pérez. Si alguno de ustedes se quiere inscribir, con toda confianza hágalo, es bienvenido. Me presento ante los que no me conocen, mi nombre es Joed Pérez, amigo y servidor de ustedes por gracia de Dios, pastor, evangelista y predicador de la palabra. Y una de las cosas que a mí siempre me ha gustado hacer y siempre me ha gustado decir es que no hay nada más importante, no hay nada mejor que nosotros podamos hacer como siervos de Dios que compartir el evangelio de las buenas noticias. No compartir cosas que van o son externas a la palabra cuando somos siervos del Señor, sino compartir lo que nos compete para lo que fuimos llamados. Y le doy gracias a Dios porque Él me ha dado la bendición de ser llamado para servirle y también para servirle a cada uno de ustedes. Y con esto mismo quiero decirles, si ustedes creen que es bueno, que es importante compartir el mensaje a sus amigos a través del Facebook, a través del WhatsApp, a través de YouTube, donde ustedes gusten hacerlo, háganlo con toda confianza, porque lo que queremos es que el mensaje de salvación, el mensaje de Dios, el mensaje de amor llegue a las personas que lo necesitan en este momento. Hoy vamos a hablar precisamente acerca del amor, de no solamente el amor, sino la confianza, la templanza, la fe, la certidumbre, la confianza que nosotros como hijos y como hijas debemos de tener en Jesucristo, nuestro Salvador. En tiempos que han sido y siguen siendo difíciles, desde tiempos atrás yo he escuchado de verdad, desde que tengo uso de razón, que mis padres decían es que los tiempos son difíciles. Y realmente en estos momentos los tiempos son bastante difíciles. Pero tenemos una confianza, la confianza de que Jesucristo es el que nos sostiene, la confianza de que si nosotros estamos plenamente confiados en Él y creemos y nuestra fe está puesta en Él, no hay nada que nos pueda apartar del amor de Dios. Decía Pablo allá en alguna de sus cartas, en la carta a los Romanos capítulo 8, en los últimos versículos, de la siguiente manera, palabras más, palabras menos, decía él: ¿quién me podrá separar del amor de Dios? La angustia, el dolor, la muerte, la vida, los ángeles, las potestades, lo alto, lo profundo. No importa, en otras palabras, lo que estaba diciendo Pablo es que lo que esté sucediendo a mi alrededor no me puede separar del amor de Dios. Hoy en día, en estos momentos que estamos viviendo de enfermedad, de dolor, de tristeza, porque nuestros amigos o nuestros familiares están pasando por una situación bastante difícil, es importante que nuestra confianza no deje de estar en Jesucristo. Dice la Biblia que cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Él, no hay nada que nos pueda apartar. Hoy, en los últimos, no sé qué te puedo decir, en los últimos días, quizás en el último mes, me ha tocado escuchar de personas muy queridas, amigos míos, que están pasando por situación difícil de enfermedad. Pero también me ha tocado ver que esas personas, amigos míos, que están pasando por situaciones difíciles de enfermedad, no claudican en la confianza y en la fe que tienen puesta en Dios. Y me gustaría que cada uno de nosotros fuera así, que confiáramos plenamente en Dios, que ese Espíritu que Dios nos ha dado a nosotros, que es el Espíritu Santo y también nos ha dado un espíritu de vida, obre en nuestro ser y que verdaderamente podamos confiar y llevar a cabo lo que Jesucristo quiere de nosotros.
en amor a todas las personas. Una de las cosas que Dios quiere de nosotros es que veamos a los demás como Él los ve, y no solamente que veamos a nuestros seres queridos o a las personas que no conocemos, que los veamos como Él los ve, sino también quiere que los amemos como Él los ama. El que está entregado a Jesucristo, no importa lo que esté pasando, el que verdaderamente ama a Dios, no importa lo que esté sucediendo, no importa lo que le hayan hecho, no importa lo que probablemente le hayan hecho sufrir, ama a todas las personas. Yo no puedo concebir, así como Dios tampoco puede concebir, que digamos, Señor, te amo, cuando odio al que está cerca de mí. De hecho, el apóstol Juan en alguna de sus cartas decía, yo no puedo creer que si tú no viendo a Dios, le digas lo amas, cuando al que está enfrente lo ves, lo odies. No puede haber congruencia en eso. Si yo verdaderamente amo a Dios, aunque no lo vea, entonces estoy amando a mis semejantes. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos. Eso es lo que Dios está esperando de nosotros cuando nos da el Espíritu, o cuando nos ha dado ese Espíritu Santo, ese fruto que debe de vivir en nuestras vidas, en nuestro corazón, en nuestra mente, y que nos debe de llevar hacia adelante, siempre a ver lo bueno de las personas y no lo malo. Ciertamente hay personas que a nosotros nos han herido. Ciertamente hay personas que nosotros mismos les caemos mal por nuestra forma de ser. Ciertamente hay personas que nosotros mismos no nos caen bien. Pero déjame decirte algo: cuando el Espíritu de Dios mora en nosotros, no puede haber incongruencia en lo que Él ha puesto en nuestras vidas. No podemos amar y al mismo tiempo odiar. No podemos bendecir y al mismo tiempo maldecir, porque eso no es la esencia de aquel que ama a Dios. El que ama a Dios, en el fruto que le da el Espíritu Santo, no hay cabida para tener odio, rencor, dolor por alguna persona. Dolor sí, porque dice la palabra, duélete con el que se duele. ¿Sí? Entristécete con el que se entristece, llora con el que llora, o sea, sea afín a esa persona, porque de esa manera demuestras tu amor, y de esa manera demuestras que verdaderamente estás con él cuando estás sufriendo. Y también dice la Biblia, y con el que se alegra, alégrate. Debemos de ser afines, pero no hay congruencia cuando nosotros decimos que amamos a Dios y de repente decimos que hay alguien que nos cae mal. No puede ser posible. ¿Cómo dice la Escritura puede salir? ¿Cómo puede un río dar, o una fuente dar agua dulce y agua salada al mismo tiempo? No se puede, decía el apóstol Santiago. Asimismo, aquel que bendice tampoco puede maldecir al mismo tiempo. Y nosotros estamos hechos para bendecir. Dios ha puesto su Espíritu Santo en nosotros para que amemos, para que bendigamos, para que confiemos, para que tengamos templanza, para que seamos amables, para que tengamos buenos deseos hacia los demás. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. En estos tiempos en donde muchas personas decían, no, ahora todo el mundo se va a abrazar, todo el mundo va a querer verse, todo el mundo va a querer amar a los demás. Déjame decirte, dice la Biblia que en estos tiempos los padres o los hijos se entregarán a los padres se entregarán a los hijos, la suegra y la nuera estarán peleando, el yerno y el suegro estarán peleando. Pero una cosa es bien importante y es muy sabido, que cuando yo tengo y mora el Espíritu de Dios en mí, no hay manera de que en mi corazón haya deseo para practicar o para desearle el mal a otra persona. Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de verdad.
Por eso te decía yo al principio, Dios desea y quiere que nosotros veamos a los demás como Él los ve y que les amemos como Él los ama. Dice allá la palabra en Gálatas capítulo 5, versículo 22, probablemente tú ya lo sabes y lo has escuchado, y si no lo has escuchado quiero que lo escuches en este momento. Lo estamos leyendo en la traducción del lenguaje actual. En la Reina Valera dice, porque el fruto del Espíritu es... Pero en esta versión es como que un poquito más entendible, hablando y diciendo de esta manera, dice, en cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar. Aquí hay algo bien importante. Antes de que estuviera hablando de estas cosas, antes de que empezara a hablar acerca de lo que el Espíritu de Dios hace con nosotros o de lo que tenemos en el fruto del Espíritu, estaba hablando Pablo acerca de los deseos de la carne que van en contra de los deseos de Dios. La lujuria, el adulterio, la fornicación, la hechicería, las borracheras, las malas palabras. Todas esas cosas las practican aquellas personas que no tienen el Espíritu de Dios en sí mismo. Pero aquellas que decimos, y permíteme ponerlo de esta manera, que tenemos el Espíritu de Dios, no puede haber en nosotros el deseo de maldecir, de decir malas palabras, de dirigirnos ante las personas de tal manera que les demostremos rencor, odio, coraje. Todo eso no puede existir en una persona en la cual mora el Espíritu de Dios. Por eso es que dice la Biblia, si tú tienes el Espíritu de Dios, ese Espíritu hace una cosa que es muy importante. El fruto del Espíritu, dice la Escritura, es amor. Y la Biblia dice aquí en la traducción del lenguaje actual de la siguiente manera, porque en cambio el Espíritu de Dios, dice la Escritura, nos hace amar a los demás. Si verdaderamente nosotros amamos a Dios, si verdaderamente nosotros decimos que tenemos el Espíritu de Dios, no puede haber en nuestro corazón lugar para odiar a otras personas, aunque nos hayan hecho daño. Imagínate qué diría Jesucristo de ti o qué diría Jesucristo de mí cuando yo mismo o tú mismo le has negado y sin embargo Él, por amor, sin importar lo que hayamos hecho, aunque tú y yo no estuviéramos allá, pero que estamos en este momento aquí, todo lo hizo por amor, porque el Espíritu del Padre moraba en Él y no le importó que lo vituperaran, que lo lastimaran con espinas, que le dieran de latigazos, que lo colgaran en una cruz, por causa de ti y por causa de mí. En nosotros debe de haber ese deseo de amar a los hermanos, dice la Escritura, de tal manera, dice la Biblia, dice Juan, dice, ustedes deben de amar a los demás y de tal forma que deban entregar su vida por aquellas personas. Y todavía Pablo dice de la siguiente manera, cualquier persona puede entregar su vida por su amigo o por su familiar, pero nadie la va a entregar por aquel que no conoce. Sin embargo, Jesucristo lo hizo. Y tú no le conocías, pero Él ya te conocía. Y el Espíritu de Dios que mora en ti, que mora en mí, como dice la Escritura, dice de la siguiente manera, nos hace amar a los demás. Y no solamente eso, dice también, y nos hace estar siempre alegres. ¡Wow! ¡Qué pedrada tan tremenda! ¿Cómo puede ser posible que si el Espíritu de Dios mora en mí, haya ese extraño comportamiento en que de repente estamos contentos y de repente estamos enojados, de repente tenemos un buen carácter, de repente tenemos un mal carácter, andamos cambiando y andamos fluctuando entre un carácter y una manera de ser y otra manera de ser y no dominamos nuestro temperamento? Aquel que es capaz de dominar su temperamento es capaz de vivir en gozo, es capaz de vivir alegre. Y una cosa es muy diferente, vivir alegre o vivir en gozo, a vivir en alegría.
La alegría es un sentimiento, pero el gozo no es un sentimiento. El gozo es algo que viene desde dentro de ti, desde tu vientre, porque el Espíritu de Dios mora en tu vida. Y aquel hombre, aquella mujer que verdaderamente tiene el fruto del Espíritu en sí, que tiene la gloria, la esperanza, que tiene esa parte de Dios en sí, no tiene cabida para el desamor y tampoco tiene cabida para estar todo el tiempo enojado o viendo a los demás de diferente forma. Hoy creo que Dios nos está hablando y nos está diciendo: cada uno de ustedes, en lugar de satisfacer los deseos de la carne, tiene que satisfacer el deseo del Espíritu. Que ese fruto que mora en ti, ese fruto que mora en mí, verdaderamente eche raíces y que al tiempo comience a crecer, y de tal manera que al comenzar a crecer la gente vea verdaderamente un cambio en ti y en mí. Que estamos haciendo todo lo posible para caminar en rectitud y para caminar en bendición delante de Dios. Porque el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, nos hace estar siempre alegres y vivir en paz con todos los seres humanos. Wow, esta parte a mí me cala, me llega hasta lo más profundo de mi corazón. Porque yo mismo pudiera decir: Joel, pero si tú dices que predicas, si tú compartes el Evangelio, si tú compartes las buenas nuevas de salvación, ¿cómo es posible que me digas que no puedes vivir en paz con todos los demás? Una persona que está lleno del Espíritu de Dios no puede tener conflicto con las demás personas. De hecho, déjame decírtelo de esta manera, y el mundo no trabaja así. La gente que no conoce de Dios no trabaja así, pero la palabra dice que aquel que te quiera pegar, que te pegue, que te dé un buen golpe en tu mejilla derecha, ponle también la izquierda. Y no está diciendo el Señor: déjate. Lo que pasa es que Jesucristo conocía las leyes en aquel entonces, las leyes de aquel pueblo romano que gobernaba casi sobre toda la extensión de ese lugar, que en donde estaba Jerusalén y en donde estaban varios lugares. En ese tiempo era el pueblo romano, como si fuera hoy Estados Unidos, era el que tenía sus leyes y el que tenía todo. Pero una de las cosas que existían o que habían en ese pueblo romano, a pesar de la opresión que ponían en los pueblos que habían conquistado, era que sus leyes eran las mejores que existían en todos los alrededores, y sus leyes se llevaban a cabo. Y una de las cosas que decía la ley romana es que te decía: si alguien te pega, si alguien te hace daño, si alguien te roba, si alguien hace algo en contra de ti, deja que lo vuelva a hacer, que lo haga 2 veces. Pero si por dejarte tú que lo vuelva a hacer, que lo haga 2 veces, una tercera vez te vuelve a hacer algo, entonces ven con nosotros, porque la ley te va a favorecer. Lo que Jesucristo estaba diciendo de esta manera al decir vivan en paz con todos, o estaba diciendo al que te pegue en la mejilla derecha, ponle también la izquierda. Estaba diciendo: vive en paz con aquel que te está haciendo daño, ¿sí? Y si de alguna manera te vuelve a pegar, no cometas tú ninguna situación o no hagas tú nada para vengarte de él. De hecho, la misma palabra dice: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Si alguien vuelve a hacerte algo 2 veces, estaba diciendo Jesucristo: ven al Padre, porque el Padre que es justo, Él va a obrar en ti y va a obrar en la persona que hizo algo para dañarte. Por eso dice la Biblia: si el Espíritu de Dios mora en ti, si el Espíritu Santo tiene fruto verdaderamente en ti, entonces hay que vivir en paz con todos. Porque el Espíritu de Dios, dice la Escritura, nos hace ser pacientes.
Y aquí viene otra palabra que a mí me encanta. Porque el Espíritu de Dios, dice la Biblia, nos hace ser también amables. ¿Cuántas veces hemos menospreciado a las personas que están a nuestro alrededor? O a las personas que están pidiendo dinero, o a los indigentes, simple y sencillamente porque vemos en ellos cosas que no están bien, o porque no son como nosotros. Déjame decirte, la Biblia dice de la siguiente manera allá en Proverbios, y no te voy a decir el capítulo porque yo sé que tú vas a ir a buscarlo. Dice la Biblia que el que le da al pobre le presta a Dios, y Dios no se queda absolutamente con nada. En otras palabras, Él regresa el bien que tú estás haciendo. Sé amable y trata bien a los demás. Eso sucede cuando el Espíritu de Dios mora en nosotros. Pero no solamente es aquel que da amor, no solamente es aquel que nos hace estar alegres, no solamente es aquel que nos hace vivir en paz con todos, no solamente es el que nos hace tener paciencia y ser amables, no solamente es el que nos hace tratar bien a todos nuestros semejantes, sino dice la Escritura, el Espíritu de Dios es aquel que nos da la fe y la confianza en Dios. En otras palabras, no importa lo que esté pasando, mi estimado amigo, tú que me estás viendo, amiga, en esta noche, hermano, tú que me estás viendo, el Espíritu de Dios que mora en ti nos da la confianza de saber que todo lo que pueda pasar a nuestro alrededor tiene un porqué y un para qué, y esa fe que nos da el Espíritu es la que hace que no claudiquemos en la esperanza que tenemos de llegar a donde nosotros queremos llegar y de cumplir el sueño que Dios ha puesto en nosotros para llevar a cabo una tarea que es importante. La primera cosa que nosotros debemos de hacer es compartir y enseñarle a los demás que hay un Dios de amor, probablemente no con nuestra boca, sino con lo que nosotros hacemos, nuestra manera de ser. Un hombre o una mujer que verdaderamente ama a Dios y que verdaderamente decide y cree que es un cristiano, debe de vivir de una forma diferente a la forma que viven los demás. Porque en nosotros hay un reino. Dice la Escritura de la siguiente manera, porque el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo es el que nos da a nosotros la bendición de tener un fruto, de dar un fruto, que ese fruto crezca en diferentes ramas, en diferentes cosas, que haga que podamos decir que la fe que hemos tenido en Dios, nadie nos la puede quitar. En este momento estás pasando por una situación difícil, tu hermano, tu hermana, tu compañero, tu amigo, tu amiga están enfermos, probablemente están en la cama de un hospital, quizás no tienes trabajo, hay alguna situación en tu familia o en tus hijos, a tu alrededor. Déjame decirte, el Espíritu de Dios que mora en ti hace que tengas confianza en Dios para que lo que está sucediendo en este momento simplemente sea como una prueba que estás pasando o que estamos pasando, y que en el momento exacto saldremos de ella. Dice la palabra que Dios, cuando pone una prueba en nosotros, da con la misma la salida. Y es ahí entonces cuando confiamos en ese Dios que nos hace ser humildes, porque en nuestra humildad está el decirle al Señor: Señor, yo ya no puedo más, te entrego todo lo que soy, te entrego todo lo que hay en mi vida, te entrego todo lo que está pasando, papá, y dejo en tus manos todo mi dolor, porque dice tu palabra, Padre Santo, que tú convertiste nuestro llanto en baile. Y al convertir mi llanto en baile, yo estoy diciéndote a ti, Padre, en humildad: sin ti no hay nada que yo pueda hacer.
tú eres el que me libra, tú eres el que me sana, tú eres el que me protege. Y de esta manera, dice la Escritura, cuando hay todas estas cosas que son importantes en nuestra vida, que nos llenan, que hacen que dé un fruto excelente, dice la Biblia, entonces sabremos controlar nuestros malos deseos. Porque la palabra del Señor dice que Él no nos dio un espíritu de cobardía, sino que nos dio un espíritu de amor, y también nos dio un espíritu para poder controlar nuestros deseos, un espíritu de dominio propio. Aquel que se domina, o aquella que se sabe dominar a sí misma, es aquella que puede dominar su temperamento y entonces decir: Padre, yo no sé lo que pueda venir, pero en tus manos encomiendo mi espíritu, en tus manos encomiendo todo lo que tengo, todo lo que tú me has dado, y sé que esta prueba que estoy pasando me va a dar gozo, me va a dar paz, me va a dar paciencia, me va a dar benignidad, me da amor, me da tranquilidad, me da confianza, me da fe en ti, y me da templanza, porque el Espíritu que vive en mí hace que yo no me doblegue, sino que me levante, doble rodillas y diga: Padre, en ti está puesta toda mi esperanza. Esta noche yo quiero decirte a ti que me estás escuchando, no estás solo, tampoco estás sola. Hay alguien que en este momento te está diciendo: confía. No dejes de confiar, porque Dios te ama de tal manera que aquello que está sucediendo en tu corazón, aquello que está sucediendo a tu alrededor, va a ser para bien, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y termino con esta escritura, allá en Efesios capítulo 3, diciendo de la siguiente manera: por eso es que dice Pablo, me arrodillo a orar delante de Dios el Padre, creador de todo lo que existe, tanto en el cielo como en la tierra. Por la inmensa riqueza de su gloria, pido que por medio de su Espíritu les haga cristianos de fuerte ánimo. No se me desanimen. En otras palabras, está diciendo el Espíritu Santo. Está diciendo Pablo, el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, y que queda impregnado en unas escrituras, diciendo: yo lo que pido es que ustedes reconozcan las inmensas riquezas de Dios, y que por medio de esas inmensas riquezas, a través de su Espíritu, los haga a ustedes cristianos de ánimo. No importa lo que esté pasando, no importa lo que esté sucediendo, no se me desanimen. Fíjate que hay una palabra escrita que a mí de verdad me da mucho temor y temblor, y que espero que así no suceda, pero está escrita ya en los evangelios y dice: cuando venga de vuelta el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esto está tremendo. Por eso es que el Espíritu Santo está diciendo: lo que Dios quiere a través de su Espíritu es animarlos fuertemente a que en medio de toda tribulación hay una esperanza, y la esperanza es Jesucristo, y la esperanza está puesta en Dios. Pongan los ojos en el autor y consumador de la fe, porque Él quiere cosas buenas. Él quiere que salgas de ahí. Dice la Biblia: yo sé los planes que tengo para ustedes. Probablemente tú no lo ves así, pero Dios nos da la palabra para decir que podemos ver lo que no es, lo que sí es de lo que no es. Y entonces el Señor mismo nos dice a nosotros: yo sé cuál es la esperanza, los planes que tengo para ustedes, y los planes que tengo para ustedes no son de muerte ni son de tristeza. Los planes que tengo para ustedes son planes de bondad, de bien, para que ustedes puedan ver el futuro que desean. ¿Cuál es el futuro que tú deseas? Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, Jesucristo, hombre,
tendremos entonces, poniendo los ojos en Él, la esperanza de que podremos ver lo que deseamos. Hoy pasamos por situaciones duras, pero aquel que nos dio la vida, dice la Escritura, que nos amó desde antes de la fundación del mundo y jamás nos ha dejado. Palabra fiel y digna de ser escuchada por ustedes, dice la Escritura, que Dios permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Hoy te animo a que pongas toda tu confianza en el Señor. Hoy te animo a que al escuchar esta palabra puedas decirle al Señor: Señor, yo lo que quiero es que tú crezcas para que yo pueda dejar todo lo que existe en mi vida y de esta manera poder entregarte todo mi ser y decirte: papá, por causa tuya es que hoy vivo, porque la Biblia dice también de la siguiente manera: y si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que vivamos, somos del Señor. Confía en Dios, porque Él nunca te va a dejar. Ama, sé feliz, honra a Dios, sé amable, ve a las demás personas como te verías a ti mismo, ama a tu prójimo como a ti mismo, y entonces verás que la luz de Dios se refleja en tu rostro y su gloria permanecerá en tu vida hoy y siempre. Seamos humildes y dejemos que Dios obre en nuestro corazón. Escucha esta canción. Dios es bueno. Quiero más de ti. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Aquel que verdaderamente, o en aquel que verdaderamente mora el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios en su vida, deja que Dios haga todo y quiere ser humilde y sencillo en todas las cosas. Ama a tu prójimo, ama todo lo que Dios te ha dado, ama a los demás, sé siempre alegre, vive en paz con todos, sé una persona paciente y también sé amable, trata bien a los demás y por sobre todas las cosas ten confianza en Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y si el Señor lo permite, nos vemos la próxima semana a esta hora por este mismo lugar. Y quiero decirte de esta manera: si de alguna forma tú quieres que tu servidor ore por ti, mándame un mensaje a través del Messenger y con gusto estaremos orando. Dios está contigo, no estás solo, y deja que el Espíritu Santo que mora en tu vida dé fruto, y que ese fruto sea conocido por los que te ven y te conocen. Dios te guarde, que tengas una excelente noche.